12407, refundido con el 12821, que recibimos en la sesión pasada, que íbamos a ver para si habían observaciones. Yo solo hice llegar además a los autores, a los diputados José Miguel Castro y a la diputada... Perdón, diputado, hago pasar a la gente del segundo, del Sí, Ministerio de sí, Vivienda sí, y a Pedro Paz. Ya. sí, de todas maneras, sí. Bueno, Sí. Y entonces a la diputada Mazán, no me han hecho observaciones. No sé si alguno de los diputados tiene observaciones sobre ese proyecto refundido. ¿No? No hay observación, entonces ese es el que vamos a trabajar, Ana María, como proyecto refundido. ¿No? ya. ¿Cierto? Que es una propuesta que nos hizo el Ejecutivo. No hay más al respecto. Punto 2, continuar con la tramitación del proyecto en primer trámite constitucional y primero reglamentario que regula los cambios de uso de suelo y los actos administrativos y obras, subdivisión y urbanización y edificación en terreno afectado por incendios forestales. Se ha invitado al ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Felipe Ward, ¿cierto? Y al director de la Corporación Nacional Forestal, señor Rodrigo Munita. Mira, don Rodrigo Munita, conocido hombre de la Araucanía. Muy bien, entonces los dejamos ingresar a ambos. Veo que está el ministro Ward. Está el ministro Ward, entonces le vamos a dar la palabra al ministro y después vamos a votar en general el proyecto. No sé si está aquí. Se votará en general se votará en general los proyectos de ley refundido, ¿cierto? Y se fijarán los plazos e indicaciones. También podemos incluso votar, si hay unanimidad, el proyecto número 1 sobre colillas. Yo creo que tiene una tramitación inmediata. Muy bien. Ministro Ward. Bien, muchas gracias, presidente, muchas gracias, estimados diputados. Doña Ana María, mucho gusto de verla también. Gracias. Tenemos una presentación a propósito del proyecto que establece las prohibiciones y exigencias en terrenos afectados por incendios forestales. Entiendo que la semana pasada tuve la oportunidad de conocer la opinión jurídico-legislativa desde la mirada de la ministra de Agricultura y nos interesa hacer lo propio. Es una presentación, presidente y estimados diputados, que tiene harto texto, pero voy a enfocarme únicamente en lo principal. Como siempre, la presentación va a quedar a disposición de las señoras y señores diputados, de forma que puedan tener también con mayor detalle los antecedentes que motivan a que nosotros demos el testimonio y presentemos la opinión que vamos a dar a continuación. Adelante, por favor, Gonzalo. Bien, respecto a los proyectos generales o a los aspectos generales del proyecto, yo creo que para ver el vaso medio lleno, obviamente que siempre es bueno presentar, al menos de carácter general, lo que nosotros consideramos positivo. Y obviamente que nos parece muy positivo que exista una preocupación por la prevención, la detección y la extinción de incendios forestales, obviamente por la protección de la población y por la conservación y recuperación de ecosistemas dañados por estos siniestros. Creo que si uno analiza las motivaciones o finalmente los considerandos que forman parte del proyecto, aquí también existe eso, y eso nos parece que es también útil de señalar antes de entrar en los aspectos que nosotros consideramos que son más polémicos. En segundo lugar, la mantención de la protección ambiental del área silvestre, humedales o bosques nativos que estuvieran resguardados antes de la ocurrencia del incendio, también es un aspecto que nos parece a destacar y que está consagrado de más de una manera en el texto que estamos hoy día analizando. Y en tercer lugar, la necesidad de incorporar programas de concientización y sensibilización para la prevención de incendios, la promoción de un mayor cuidado del entorno y respeto hacia los ecosistemas naturales. Esto, claro, son palabras bien grandes, pero cuesta mucho, porque acá hay un cambio cultural, hay un cambio sociológico, hay modificación de conductas sociales que nosotros creemos que es muy relevante y que ley a ley, proyecto a proyecto, muchas veces se van incorporando en las conductas de las personas. Si uno analiza lo que eran las conductas en materia de conservación y cuidado del medio ambiente hace, 40 años, de 30 años y menos también, son totalmente distintas a la conciencia
de la educación primaria y también del comportamiento dentro de las familias, que nos parece muy relevante siempre destacar, y ese es un aspecto que consideramos positivo. Ahora, dentro de los aspectos críticos, señala el presidente que hay 9 que nosotros hemos detectado como consideraciones generales. Cada uno de ellos es abordado en esta presentación, pero lo voy a hacer bien rápido, de lo contrario va a ser una presentación muy extensa, y como les decía al principio, cada una de estas consideraciones va a quedar a disposición de los señores parlamentarios. No sé si ya enviamos la presentación, pero si no lo hicimos, lo vamos a hacer ahora, de manera que la puedan también conocer en más detalle. Aquí voy a anunciar los puntos porque van a ser tratados con un poco más detalle en cada una de las láminas, pero los aspectos críticos que en nuestra opinión deberían ser o corregidos o precisados. Ahí ocupamos ambos conceptos, porque no necesariamente nos parece que tienen que eliminarse, sino que eventualmente antes de eso ser precisados. Primero está la falta de concordancia con la normativa vigente. Nos preocupa que la Ley General de Urbanismo y Construcciones dice una cosa y el proyecto propone algo distinto. Y eso obviamente que forma parte muchas veces de la intención de los proyectos, pero tengo la impresión, y tenemos la impresión como Ministerio, que en este caso ocurre no de forma intencional y queremos relevarlo también. En segundo lugar, las prohibiciones serían muy intensas y podrían vulnerar la autonomía local en materia de planificación urbana. Ya nos referiremos a eso en detalle. Después, las prohibiciones podrían impedir el proceso de reconstrucción de vivienda, como ha ocurrido en Santa Olga y en Valparaíso. Nos parece que el supuesto que daría origen a las prohibiciones es demasiado amplio, también lo vamos a abordar. También nosotros creemos que hay un problema entre la extensión física y temporal de las prohibiciones. Esto de los 50 años nos parece excesivo y ya lo vamos a explicar. El hecho de que existan nuevas exigencias para proyectos de edificación o urbanización en leyes distintas a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Este es un poco parecido al punto que hacemos o al argumento que damos en el primer punto. La eventual contraposición o duplicidad con otros aspectos de ley. Hay iniciativas que están en estudio y que también plantean materias distintas. La afectación de derechos de terceros de buena fe, también lo vamos a explicar. Y la eventual generación intencional de incendios. Esto lo ponemos intencionalmente en el 9º lugar, porque si bien no es la preocupación más relevante desde el punto de vista de la vivienda, tampoco uno lo puede excluir de plano de cualquier consideración el día de mañana, aplicando la teoría de los incentivos, naturalmente de que, insisto, está en el 9º lugar de forma hasta a propósito, digamos, pero nos parece que tampoco es una preocupación que deberíamos evitar. Básicamente, lo que nosotros creemos es que, si bien hay una buena intención en la iniciativa, esto podría provocar externalidades, podría provocar efectos negativos y queremos abordarlos con ustedes detenidamente en cada uno de estos puntos. Siguiente, por favor. Respecto a lo primero, bueno, aquí, básicamente, presidente, estimados diputados, la presentación aborda punto a punto los 9 que acabo de enunciar, haciendo una profundización en lo que es el texto y las consideraciones en la parte celeste, digamos, de la pantalla, y en la parte rojo y no sé, el color de amarillo anaranjado. Nosotros hacemos una síntesis de lo que nos parece son los argumentos más relevantes en cada una de las preocupaciones. En esta en particular, nosotros nos parece muy relevante decir que la Ley General de Urbanismo y Construcción establece las normas aplicables a los IPT, a los instrumentos de planificación territorial, básicamente los planes reguladores, y también el otorgamiento de permisos para la edificación o urbanización de los predios. Y en lo que tiene que ver con el área rural, la Ley General de Urbanismo y Construcción establece una prohibición de carácter general y también un procedimiento de carácter excepcional para la autorización de cierto tipo de proyectos, en el que participan no solamente nuestro ministerio, sino que también el Ministerio de Agricultura. Entonces, aquí hay materias que de aprobarse la iniciativa, como considera el texto, que harían no sería una voz única desde el punto de vista del legislador. Entonces, pase lo que pase en la Comisión, presidente, creo que es bueno tener en consideración estas materias, especialmente los instrumentos de planificación territorial, de forma de, como se dice hoy día, que conversen ambas iniciativas. Siguiente, por favor. En la segunda aspecto crítico que nos parece que es necesario precisar o corregir, tiene que ver con que las prohibiciones, en nuestra opinión, son muy intensas y podrían vulnerar la autonomía local en materia de planificación urbana. El tema de la planificación urbana es verdaderamente muy, muy relevante. Hay una serie de instrumentos de planificación
Perdón, ¿a todos se le eliminó el audio del diputado? Del ministro. A todos se nos... Sí. No. Sí. Ya no lo escucha nadie. Sí, Él a sabrá. todos. Hay un... Ahí se Ahora- fue, seguramente se va a volver a conectar. No sabemos si hubo cambio de gabinete. No sabemos quién se fue. No sabemos quién se fue. Por alguna razón nos expulsaron, pero ya estamos de vuelta. No sé si Ah, ya. estamos de vuelta. Ya. Pensamos que se había ido. No. Ahí fue el problema tecnológico. Brecha tecnológica. Bueno, continúo si le parece, presidente. Sí, por favor. Gracias. Señalaba de que no se considera en el fondo la realidad anterior del terreno afectado por un incendio que se encuentra emplazado en un área urbana o de extensión urbana. En segundo lugar, si el incendio afecta un área rural, hay un impedimento absoluto, un impedimento total de la aplicación excepcional del artículo 55, que en el fondo le entrega al Ministerio la facultad de cautelar que no se generen núcleos urbanos al margen de la planificación territorial. Entonces, este es uno de los artículos más importantes para el Ministerio y sobre todo en razón de lo que ha ido ocurriendo en muchas regiones y algunos fallos también de la Corte Suprema y de Contraloría. Este es un artículo que adquiere mucha importancia. Entonces, no nos permitiría el proyecto aplicar de forma alguna el procedimiento excepcional que está contemplado en el artículo 55. Y en tercer lugar, respecto a este punto, las prohibiciones son tan intensas que pueden terminar perjudicando a la comunidad y vulnerando la autonomía local en materia de planificación urbana. Ustedes saben que los municipios tienen ciertas facultades naturalmente relacionadas con los planes reguladores comunales eso quedaría, esa autonomía local quedaría condicionada a un hecho que no tiene nada que ver, digamos, en el origen y en los efectos con las atribuciones de la municipalidad, en este caso la autoridad local. Entonces, ahí también nos parece que hay un problema. Siguiente, por favor. Luego, esto es verdaderamente muy sensible para nosotros y ustedes se imaginarán que como Ministerio de Vivienda nuestro giro es la construcción y el mejoramiento de las viviendas. Entonces, en el caso del proyecto, las previsiones son de tal magnitud, de tal profundidad, de tal entidad, que impedirían la ejecución integral de proyectos de reconstrucción de viviendas. Nosotros tenemos en materia habitacional, hacemos dos cosas: construimos vivienda y mejoramos vivienda. Y nos veríamos bastante afectados en el trabajo de mejoramiento de vivienda de aprobarse la iniciativa como está. Ustedes saben que ese trabajo de mejoramiento, de reconstrucción, le permite entregar una solución a las familias y obviamente que implica también muchas veces obras urbanas y de mitigación. Entonces, no las podríamos realizar y yo sé que no es el propósito del legislador. Yo no quiero decir lo contrario. Me consta porque no podía ser de otra manera, que no es el propósito del legislador, pero sí es obligación nuestra señalar que eventualmente nos veríamos impedidos en el giro del Ministerio en lo que tiene que ver con la reconstrucción. Y aquí hay un punto que está mencionado en el segundo capítulo. Si bien el proyecto hace una excepción concreta respecto a las obras vinculadas con edificaciones existentes antes del incendio, nos parece que no sería suficiente resguardo porque muchas edificaciones no cuentan con el permiso previo o el proceso de reconstrucción es un poco más complejo que la reconstrucción misma de las edificaciones. Más profundidad también. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Santa Olga, que es algo en lo que nosotros hemos trabajado y que de existir una norma vigente como la que creemos se está estudiando, podría provocar problemas justamente en los procesos de reconstrucción. Siguiente, por favor. Bueno, acá hay más ejemplos del mismo punto. Estos son los cerros Rocuán, San Roque y Ramadita, en los que también hemos elaborado y desarrollado obras con posterioridad al incendio. Siguiente, por favor. El cuarto problema que nosotros vemos que debe ser precisado o corregido tiene que ver con que las prohibiciones son muy amplias y no entrega espacio para las distinciones. En este caso, el incendio afectaría, digamos, formaciones vegetales y eso incluye todo tipo de especies arbóreas, arbustivas, suculentas y herbáceas de origen nativo exótico. Y nos parece que es muy preciso, muy importante poder distinguir. Entonces, ¿por qué? Porque genera dificultades prácticas, ya que no permite hacer una distinción entre, por ejemplo, la quema de un pastizal y el incendio de un bosque. Entonces, genera efectos distintos y creemos que de avanzarse en la iniciativa, esto naturalmente debe contemplarse. Siguiente, por favor. Bueno, esto es algo que también sabemos, ustedes han escuchado en otras exposiciones, esta prohibición que es por el término de 50 años,
sin hacer ningún tipo de distinción ni siquiera de la extensión total del incendio. Esto podría implicar que las prohibiciones sean desproporcionadas, restringiendo extensa superficie, o sea, muchas hectáreas eventualmente quedarían impedidas por 50 años para los efectos que propone el proyecto. Y claro, yo sé que entiendo porque conocemos y hemos estudiado para hacer esta presentación cuál es el propósito, pero creemos que en términos de la prohibición se extralimita y eventualmente podría generar efectos más allá de lo pensado. Esa es la propuesta, que en el fondo va más allá de los efectos que el proyecto querría tener. No hay una distinción en el proyecto entre el área siniestrada y el área afecta a prohibiciones. Entonces sería la misma. Y eso naturalmente que podría implicar que las restricciones o las prohibiciones aplicables por 50 años tendría eventualmente perjuicios también para la comunidad a la que se busca proteger. Yo quiero dejar expresamente establecido que el propósito del proyecto no es malo, pero nos parece que como está redactado no cumple con esa propuesta, al menos teórica. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay también algo que mencioné al principio, que hay 9 exigencias para el proyecto, no solamente nuevos, sino que también en ejecución o también recibidos o habitados, en leyes distintas a la Ley General de Urbanismo y Construcción, que nos parece también debe existir sintonía entre lo que señala el proyecto y lo que señalan las leyes que están actualmente vigentes, distintas a la Ley General de Urbanismo y Construcción. Aquí hay ejemplos de ellos: la Ley de Bosque Nativo, la Ley del Consumidor, y ahí está detallado, para no entrar en más especificaciones, lo que debería ser en materia de congruencia legislativa respecto de iniciativas distintas a la Ley General de Urbanismo y Construcción. Siguiente, por favor. Claro, aquí también hay proyectos, como lo mencioné al principio, que están siendo actualmente estudiados. Especial mención es el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción, que es el boletín 11.175-1, que está, si no me equivoco, en segundo trámite. Claro, ahí señala que está en segundo trámite, y que tiene normativas muy parecidas a las propuestas que a las propuestas que están contenidas en el proyecto que estamos analizando. Hay, por ejemplo, una figura que es la de interfaz urbano-rural forestal, que creo que hay que tener en consideración al momento de estudiar esta iniciativa. Y ahí está explicado, digamos, por qué. Siguiente, por favor. Esto también es muy relevante y nos lo han planteado. Ustedes saben que tenemos comunicación directa muchas veces con las comunidades locales, en los distintos viajes o giras por regiones, y también en redes sociales nos han planteado la preocupación en torno a esto, que hay derechos de terceros de buena fe que se podrían ver afectados por un incendio. De hecho, la iniciativa, hasta donde la conocemos, no sé si hay indicaciones presentadas en sentido contrario, no se menciona alguna a la intencionalidad del propietario del predio ni a una eventual relación causal, temporal o espacial entre el origen del fuego y la posterior solicitud de un permiso. Y eso es muy, muy relevante. No se distingue tampoco si se trata de un área urbana o rural, algo de esto mencionábamos al principio, o si se encontraba en trámite una modificación del plan regulador. Entonces, al afectarse derechos de terceros de buena fe, al prohibirse cualquier tipo de permiso, en definitiva se provocan afectaciones que nosotros creemos excesivas. Esto podría afectar a decenas, cientos o eventualmente miles de hectáreas de personas que por supuesto no tienen nada que ver con el delito eventualmente cometido. Siguiente, por favor. Y esta ya es la última, y como les decía al principio, a propósito la pusimos en último lugar porque si bien no es la preocupación inicial, uno no la puede descartar, que eventualmente se provoque, digamos, intencionalmente buscar esta prohibición en general. Insisto, es algo que no creemos que se vaya a dar con frecuencia, pero uno no la puede descartar de plano, y eso naturalmente que implica tener algún tipo de ojo un poco más preciso en torno a que eventualmente alguna persona o algún grupo de personas busque bloquear por 50 años modificaciones de los planes reguladores a través de un delito, que es el incendio. Entonces, el delito de incendio está dentro de los que se conoce como los delitos de peligro, pero eso es probablemente materia de otra conversación. Pero nos parece que eso eventualmente también es algo que no podemos descartar de plano. En síntesis, presidente, nosotros vemos los aspectos positivos que están en la iniciativa. Desde la perspectiva de vivienda, nos preocupa eventualmente que nos pueda perjudicar en el mejoramiento o en el trabajo de mejoramiento, tal como lo hemos desarrollado en regiones como la de Valparaíso, en los ejemplos que hemos dado acá. Y no tengo ninguna duda de que no es ni de lejos la intencionalidad del proyecto, pero dada la normativa vigente,
y dado lo que nosotros hacemos como giro, eventualmente nos podría perjudicar, y eso por supuesto perjudicar también a las familias que se hayan visto afectadas por un incendio. Eso es, presidente, lo que nosotros quisiéramos señalar. La presentación, como les decía al principio, queda, por supuesto, a disposición de los señores parlamentarios y yo quedo también disponible para eventualmente contestar algún tipo de pregunta que tengan los señores parlamentarios. Muchas gracias, ministro. Sugiero que escuchemos a CONAF, hagamos las dos presentaciones, pasemos las preguntas, porque pueden ahí haber algunos aspectos superpuestos. ¿Está CONAF, está acá ahora o no? No. Estaba, sí, no lo... sí, por acá. Sí, Ah, Aida ya. Valentini, gerente de protección contra incendios forestales. Ya, ¿usted tiene una presentación? No, la presentación la hizo la ministra en la sesión anterior. Y yo creí que ustedes iban a traer una presentación o va a exponer, no sé bien. No, la verdad es que nos habían informado que estuviésemos presentes para consulta, dado Perfecto. que ya se había hecho por el ministerio la presentación. Perfecto, vamos a abrir un espacio de preguntas y de consultas y entonces pudiera surgir claramente aquello. Se abre espacio de preguntas para los señores diputadas y diputados. ¿Quién quiere hacer alguna consulta? Una de la extensa presentación del señor ministro Ward. ¿No? ¿No hay preguntas? Presidente, solo una... Diputado Ibáñez. Sí, bueno, primero que todo saludar al ministro, a CONAF, que se presente también, a todos los parlamentarios. Primero que todo señalar que hay varias reflexiones que me parecen sumamente razonables que plantea el ministro para este proyecto, que también son algunas inquietudes que le surgieron también a la comunidad científica, que está articulada alrededor de el bosque nativo, y que también venían planteando algunos tipos de reflexión en torno a la ley de bosque nativo, a la ley general de urbanismo y construcción, y me parece que varias de las ideas que plantea el ministro son sumamente legítimas y tendremos que tratarlas en el debate propio de la comisión. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que esto tiene que dialogar con el resto de los instrumentos de planificación, de regulación del suelo y, por cierto, también de la ley de bosque nativo. Y creo que desde ahí se podría robustecer aún más esta iniciativa, cuya idea central es justamente el bosque nativo en materia de la afectación de incendios en el contexto de crisis climática. Solamente mencionar una apreciación sobre la pérdida de autonomía por parte de los gobiernos municipales o los gobiernos locales en materia del PRC, de cómo también un incendio le afectaría la modificación del uso del suelo. Es algo que planteó la ministra en la primera exposición, que me parece que justamente allí hay un tema central de cómo, mediante una legislación de este tipo, yo diría, más que afectar la autonomía municipal, es más bien darle un marco a esa autonomía, que evidentemente es una afectación desde el punto de vista de que ya no se puede hacer lo que se podía hacer antes, pero creo que es válido en un contexto donde en Argentina, en Brasil, perdón, en España o en México también se dio este debate en algún momento y consideró que era necesario incorporar este tipo de definiciones para que justamente los municipios no se conviertan en algunos, según posturas políticas, en algunos instrumentos que podrían justamente afectar el bosque nativo. Por eso una norma supralegal que finalmente va a afectar a la regulación infralegal, que tenga estos principios es muy relevante. Entonces, más allá de afectar a una autonomía, es más bien una visión alternativa de la autonomía municipal, cumpliendo ciertos principios que preserven justamente el bosque nativo en contexto de crisis climática. Eso, presidente, pero en general me parecen muy razonables las acotaciones que hace el ministro y creo que hay que trabajarlas en comisión tras comisión. Ministro, aquí el diputado Gastón Saavedra tiene otra consulta, se la vamos a dejar porque tal vez pudiera estar
Muchas gracias, presidente. Buen día, señor ministro y colegas que están presentes y los que están a la distancia. Mi pregunta va direccionada a ver cómo se compatibiliza y cómo dialogan y conversan esta modificación que se está proponiendo respecto del plan regulador metropolitano, que sabemos nosotros que es el que tiene la preeminencia legal respecto de los planes reguladores comunales, porque lo que se aprueba en el plan regulador metropolitano pasa a ser obligatorio respecto de los usos de suelo que tienen después los planes reguladores comunales. Entonces, cuando alguien puede hacer una modificación producto de un incendio, que es lo que se está viendo acá, en una comuna respectiva, esto tiene que ser coherente con el uso de suelo que está establecido en el plan regulador metropolitano, si no, eso no se puede aprobar, o queda incoherente respecto del uso de suelo que es verdadera camisa de fuerza que se les pone a los municipios respecto de los usos de suelo. Entonces, la pregunta es, ¿esto también tiene coherencia? ¿Lo han visto ustedes respecto de ese uso de suelo que se grafica en el plan regulador metropolitano? ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra, los diputados o diputadas? Ministro, yo quería preguntarle si usted tiene información de experiencia internacional, es cierto, en España y en otros países que se ha hecho algo similar, y cuál ha sido la experiencia en relación a materia legislativa de esta naturaleza. En todo caso, yo comparto lo que dice el diputado Ibáñez, que se va a dar la oportunidad de generar un espacio de indicaciones, etcétera, porque el tema de la afectación de terceros según el origen del incendio parece una cuestión bastante relevante, ¿cierto? Un propietario de un predio que tenga un incendio absolutamente accidental puede verse afectado por muchos años, ¿cierto? En la práctica. Entonces ahí hay que generar las condiciones de ecuanimidad y que vaya al sentido profundo del proyecto y no haya esta afectación a terceros de modo involuntario, voy a señalar, por el texto legal jurídico. Ministro, le dejo la palabra. Muchísimas gracias, presidente. En orden cronológico. Lo que plantea el diputado Ibáñez, bueno, primero que todo, gracias por la comprensión. Creo que estamos todos en la misma página en la línea de querer mejorar una iniciativa que, como está, traería muchas dificultades, lo quiero decir con todas sus letras, desde la perspectiva por lo menos de lo que nosotros hacemos como vivienda. Y si bien se entiende cuál es el propósito, nosotros creemos que en la práctica se cumple poco, por lo que he explicado. Nosotros creemos que eventualmente, claro, podría perfectamente trabajarse en restricciones, bajo la teoría del incentivo, pero esta prohibición traería dificultades. Y, por ejemplo, en relación a uno de los puntos que tocaba el diputado, claro, aquí se están autorizando prohibiciones en materia de permiso de edificación respecto de decisiones que ya había tomado la autoridad, que ya se había tomado. Entonces, le da un giro al contenido del proyecto, porque se podría usar para otra cosa. Eso es lo que nos preocupa en términos de, específicamente, de los permisos de edificación. Entonces, sí creo que es bueno, presidente, y esta es una decisión de ustedes, pero si se abre un espacio para presentar indicaciones, creo que sería, razonable darle una vuelta a los planteamientos que nosotros hemos hecho desde la perspectiva de los instrumentos de planificación territorial, porque hay decisiones que ya están tomadas respecto a áreas urbanas o de extensión urbana, y que se habrían afectadas por un hecho de terceros que en este caso lamentablemente podría ser intencional, que es el punto 9 que nosotros hacemos, y la afectación de terceros también, de buena fe. Entonces, ahí también entroncando un poco con lo que señalaba el diputado Saavedra, hay una contradicción entre lo que establecen los planes reguladores o la normativa en términos de instrumentos de planificación territorial, tanto a nivel comunal como intercomunal, que nos parece que hay que subsanar antes de seguir avanzando en el proyecto. Y lo que señalaba, presidente, entiendo que fue usted, al final nosotros hemos mirado normativa internacional, la estudiamos también a propósito de esta presentación, y lo que hizo España es una legislación que creo que es bueno tener a la vista. Eventualmente sería bueno, es lo que hacíamos nosotros cuando estábamos en el Parlamento, pedir algún informe a la biblioteca, que siempre son de altísima calidad, que explique lo que ocurrió en España. Y en España efectivamente se aprobaron restricciones muy gravosas y el legislador revirtió esa decisión
para poder regular, por ejemplo, los incendios intencionales y no provocar afectación a terceros. Entonces, ha ido retrocediendo en una normativa que se aplicó con mucha intencionalidad, pero que provocó efectos adversos. Entonces, creo que, tal como es bueno aprender de las buenas experiencias, es bueno también aprender de las malas experiencias para no repetir esos errores. Entonces, yo prefiero decirlo acá con todas sus letras para el día de mañana, que no existan dobles lecturas, pero si bien se entiende cuál es el propósito del proyecto, creemos que en la práctica no se cumple. Esto choca con los instrumentos de planificación territorial, choca con la normativa existente, tanto la Ley General de Urbanismo y Construcción como otras normativas, y provoca efectos bien complicados desde el punto de vista del territorio que se quiere proteger, porque podría chocar también, ocupando la misma palabra, con decisiones que ya tomó la autoridad en materia de planificación urbano-territorial, o urbana y también territorial. Eso por ahora, presidente. Sí, ofrecía la palabra. ¿Alguien más quiere preguntarle al señor ministro, ¿cierto? O a la señora representante de CONAF que está acá? ¿No? Muy bien, entonces vamos a proceder a lo que está señalado, vamos a proceder a votar en general. Y propongo que dejemos un tiempo de indicaciones, suponiendo yo que esto lo vamos a votar a favor, hasta el jueves 10 de junio, cosa que cuando regresemos del periodo de la semana distrital tengamos las indicaciones a la vista. Entonces, señor presidente, perdón, antes de la votación, sí, muy breve. En lo que respecta a la protección del bosque nativo, ¿puedes levantar un poquito más la voz sí, o acercarse? Sí, perfecto. En lo que respecta a bosque nativo, la verdad es que está protegido porque aun cuando pase un incendio, el sistema radicular no muere. Por lo tanto, desde el punto de vista de la existencia del bosque, eso sigue manteniéndose como bosque nativo. No obstante, de todas formas, este es un tema muy bueno a tratar porque nosotros consideramos que se requiere una ley de incendio integral, completa. Necesitamos regular los turnos de las personas, de los brigadistas. Necesitamos regular también los cortafuegos en bosque nativo, que la intervención efectiva para la protección. Hoy día lo tenemos regulado para las plantaciones, pero no para el bosque nativo. Por lo tanto, consideramos realmente bueno poder hacer una legislación integral sobre incendios forestales, que de hecho está propuesto en el proyecto de ley de la CONAF pública o del Servicio Nacional Forestal. Se dice ahí en uno de sus artículos que en el plazo de 1 año se debería presentar un proyecto de incendio forestal. Muy bien, muchas gracias por su observación. Presidente. ¿Laura quiere hacer uso de la palabra? Sí. Sí, presidente, muchas gracias. Quería por el sistema medio preguntarle al ministro, no alcancé a estar en el momento que estaban haciendo las preguntas, que si me pudiera precisar dónde estaría la afectación en el proceso de reconstrucción, ya que en el fondo este proyecto se concentra en las zonas afectadas por incendios y solo busca mantener el uso de suelo ya existente. Eso, señor presidente. Ministro, le dejo la palabra. Sí, respecto a eso, bueno, nosotros tenemos la experiencia de haber trabajado como ministerio, y la experiencia, por supuesto, de personas que están trabajando antes que yo acá, en zonas que han sido afectadas por incendios, y son esas personas desde las regiones las que nos plantean que no es el proceso de reconstrucción, no tiene que ver únicamente con el espacio donde estaba antiguamente la vivienda y donde nosotros queremos volver a instalarla, sino con urbanización, tal como mostrábamos en las fotografías que acompañaban esta crítica o esta preocupación. Hay obras de urbanización que van aparejadas o van acompañando al proceso de reconstrucción o mejoramiento de las viviendas que fueron afectadas por un incendio. Entonces, en lo que tiene que ver con las obras de urbanización, nosotros nos veríamos bastante impedidos de poder realizar el trabajo que nosotros realizamos hoy día, de aprobarse una iniciativa como esta. Entonces, esa es la preocupación desde el Ministerio,
porque claro, si fuera únicamente poner una casa donde estaba la otra casa, eventualmente eso se podría hacer, pero eso nunca es lo que se hace en el proceso de reconstrucción, y hay varios ejemplos en diferentes regiones. Estamos trabajando todavía, por ejemplo, en lo ocurrido en Valparaíso, y eso siempre va de la mano con un proceso de reconstrucción en materia urbana, en obras urbanas, y eso se vería muy dificultado de aprobarse una iniciativa como esta, contestando la pregunta del diputado Labra, por su intermedio, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, presidente. Diputado Ibáñez. Gracias, presidente. Sí, a propósito de el periodo de indicaciones, señaló hasta el 10 de junio, ¿no? Sí. Y ya, perfecto. De todas formas, creo que en el debate en particular, igual debiésemos poder ir realizando las indicaciones pertinentes que nazcan a la luz del debate y el diálogo propio quizás con el ministro y también el resto de los parlamentarios, como para que no cerremos quizás solamente al 10 la presentación de una indicación, porque me imagino que habrá una indicación sustitutiva también, tomando en consideración todos los elementos, pero luego una indicación, digamos, por articulado en la medida en que vamos avanzando en el debate. Solamente esa apreciación, presidente. Formalmente, esto de poner la fecha a las indicaciones tiene que ver que la Secretaría pueda hacer el comparado de las indicaciones y se ordene un poco la discusión. Sin embargo, obviamente nunca está cerrado y nunca ha ocurrido así la posibilidad de ir haciendo cambios de indicaciones cuando se esté en plena discusión. Así como tampoco se ha cerrado en esta comisión la posibilidad, en un aspecto tan técnico como este, que de requerirse un apoyo técnico específico para la discusión de un artículo o un inciso o lo que se requiera, también podamos solicitar por unanimidad, ¿cierto?, un acuerdo unánime, la concurrencia a la comisión para, en la discusión en particular, de un aspecto que sea técnico que necesitemos resolver. Así que eso yo lo doy por resuelto, diputado Ibáñez, en ese sentido. Yo quisiera, antes de que tomemos un acuerdo, de que solicitemos a la Biblioteca del Congreso Nacional el estudio comparado respecto a experiencias de similar naturaleza en otros países. ¿Habría acuerdo en eso? ¿Sí? Muy bien, acordado. Vamos a solicitar entonces a la Biblioteca Nacional un comparado que se refiera sobre el tema. ¿Creí entender, diputado Labra, que me estaba pidiendo la palabra o no? No, era exactamente para lo que propuso. Ya, perfecto. Informe. Muy bien. Muy bien. De la biblioteca. Ya, entonces primero votemos, después veamos el tiempo de las indicaciones para ser ordenado nada más. Entonces pongamos en votación en general el proyecto en cuestión. Ya. Diputado Álvarez. No está. González. A favor. Labra. A favor. Macaya. No está. Mellado. En contra. Ibáñez. Ahora, Ana María. Gracias. Morales. No está. Pérez. A favor. Rey. Muy bien. Abstención. Saavedra. A favor. Torrealba. Secretaria, quisiera justificar mi voto. Adelante. Secretaria, voy a votar en contra, porque creo que es un proyecto que, a pesar de tener buenas intenciones, es un proyecto que obvia el rol del Ministerio de Vivienda en cuanto a su rol de reconstrucción, y al mismo tiempo establece algunas características como si todas las cosas que pasaran en el país
con respecto a este tipo de terrenos fueran iguales. Y la verdad es que cada una de estas lamentables situaciones, con intervención de terceros, en algunos casos y en otros no, funcionan de manera bastante poco homogénea dentro del país, y el establecer una norma de estas características que tiene profundos errores técnicos para todo el país, pensando que todos los eventos se comportan de la misma forma, creo que es un tremendo error, y además creo que evidentemente aún le falta muchísimo debate, sobre todo en general a este proyecto, porque la verdad es que estamos con una poca profundidad analizando un proyecto que tiene efectos o externalidades bastante poco medibles desde la profundidad que le hemos dado a la discusión. Así que voto en contra, presidente, secretario. ¿Verdesi? A favor, secretario. ¿Celis? A favor. 7 a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Aprobado. Aprobado. Con secretaria, son 2 en contra, el voto mío, el de Torrealba. Sí, 2 en contra, dije. Dije, Dijo 1, secretario. Sí, no, está reclamando su... Como abstención, está toda reclamando, la razón. Me equivoqué. 7 a favor, 2 en contra y 1 abstención. Sí, es que el rechazo reclama su espacio. Sí. No, está bien, sí, me equivoqué yo. Muy bien. Entonces, propongo el tiempo de indicaciones, como decían antes, hasta el 10 de junio, jueves, para que deje tiempo allí para preparar en los términos que he señalado previamente respecto a lo que significa un tiempo de indicaciones, lo cual no cierra la posibilidad, obviamente, de modificar posteriormente. ¿Habría acuerdo el 10 de junio? Sí, muy bien. 10 de junio. Sí, antes de cerrar voy a hacer presente algo. Sí. Sí, entiendo absolutamente el tema del plazo. Lo que sí es conveniente que los diputados presenten dentro del plazo para que sus indicaciones estén contempladas en el comparado, y así también los otros diputados la puedan conocer. O sea, esa es la ventaja que tiene de presentarlas dentro del plazo. Hace más fácil la discusión, ¿cierto? Claro. La ordena un poco más, ¿cierto? Entonces, claro. Como es complejo, yo también quisiera que tomáramos el acuerdo desde ya que en caso de ser necesario requerir un apoyo técnico en temas específicos, lo podamos requerir, ¿cierto? Sí, muy bien. Vale. Que es una cosa como obvia porque es bastante técnico. Quisiera hacer una observación antes de cerrarla sobre el primer proyecto sobre colillas. Mientras estaba en el desarrollo de la discusión, me han hecho una observación que me parece muy relevante, porque el proyecto de ley comparado que nos ingresó el Ejecutivo, quien fue el que hizo el refundido y hace la propuesta, deja fuera una cuestión central que está en el proyecto de la diputada Marzán, que dice que las colillas deberán ser fabricadas con materiales biodegradables o susceptibles de ser reutilizables, reciclables o compostables. Yo de ninguna manera dejaría fuera ese aspecto. ¿Y qué es lo que se refiere al artículo 9? Sí, pero, sí. Claro, pero que debe estar incluido obviamente en el comparado. ¿No lo vi en el comparado, Ana María? No, lo que sucede es que el artículo 9 venía en una de las propuestas, ¿ya? Pero el del Ejecutivo no venía, y ustedes nos pidieron que hiciéramos un comparado con el texto del Ejecutivo. Pero efectivamente, claro, teníamos nosotros otro texto, pero interno, y el artículo 9 venía modificándose, pero eso no estaba. Y como nadie hizo observación, pero si ustedes quieren lo ponemos, entonces... Yo quiero hacer esa observación ahora, sí, me parece que es una observación relevante, ¿sí? Claro, que sería del siguiente tenor, ¿verdad? Que en el artículo 9 introduce el siguiente inciso tercero nuevo, pasando el actual tercero a ser cuarto, que es del siguiente tenor: sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, en el inciso segundo, los filtros y las colillas de los cigarros que se comercialicen dentro del territorio nacional deberán ser fabricados con materiales biodegradables o susceptibles de ser reutilizables, reciclables o compostables. Eso no está. Y sí venía en una de los textos
las mociones. Habría acuerdo de incorporarlo, ¿cierto? Me parece que muy relevante. Estamos hablando de la Comisión de Medio Ambiente, ¿cierto? Así que, muy bien. Entonces, para incorporarlo, Ana María. ¿Ya? Bueno. Ya, pues, muchas gracias. Dicho eso, creo que hemos llevado adelante todos los aspectos de la comisión y habiéndose cumplido el objeto, esta se levanta. Muy bien. Adiós, que estén bien. Adiós. Y agradecer al ministro y a Raconaf, perdón que mi falta de consideración, ¿cierto? Y agradecer al ministro su presencia y su presentación. ¿Ya? Saludándolo a todos. Muy bien, y a todas y todes y todos. Ya no le parece. No lo saludé. Ya, listo. Chao.